La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Como les mencionaba, esta noche es una noche muy, muy especial. Tenemos una historia muy interesante, una persona que vivió una experiencia increíble que precisamente pues esta noche va a compartirlo con todos nuestros desvelados. Ella es autora de un libro muy interesante que ojalá tengan ustedes la oportunidad de leerlo, lo busquen, lo compren y lo lean. Se llama Los Niños Fantasma. Esta es una verdadera historia de espíritus o de fantasmas en una mansión, la mansión Fontaine. Y esta historia realmente es impresionante porque es un lado dentro de lo que es el mundo paranormal, un lado diferente al que a veces lo tomamos. Y vamos a dar la bienvenida en esta noche a nuestra invitada. Está con nosotros Kathleen McConnell, está en vivo directamente desde Kentucky. Le damos la bienvenida. Kathleen, bienvenida al programa de Los Desvelados. Kathleen, welcome to the program Los Desvelados. Thank you so much. Le agradecemos muchísimo, Kathleen, por estar con nosotros en esta noche y gracias por darnos un poquito de su tiempo. Kathleen, we would like to thank you for being in our program and thanks for giving us a little bit of your time. It is my pleasure. Es un placer, Víctor. He estado leyendo el libro Los Niños Fantasmas y realmente me impresionó muchísimo el enfoque que usted le da a esto que le sucedió. Kathleen, I was just reading your book and I was really impressed with the focus that you've given to what happened to you. Y realmente es impresionante la historia, pero me gustaría comenzar, Kathleen, que nos platique un poquito de usted. Vamos a empezar a conocerla a usted un poquito. Platíquenos quién es Kathleen McConnell. The story is very impressive, but I would like to start by asking you, or telling us about your life a little bit. Who are you? Oh, my. I am a country girl at heart. Grew up on a small farm in Indiana. Soy una chica de campo, de corazón, y crecí en una granja en Indiana. I am a certified professional secretary. Soy una secretaria certificada profesional. The past 30 years I spent as secretary to the president of 3 different corporations. Por los 30 pasados años fui secretaria para 3 presidentes de corporaciones. My husband and I have 5 children, and we have 2 unofficially adopted children. Mi esposo y yo tenemos 5 niños y 2 niños de ellos son no oficialmente adoptados. Ok, Kathleen, vamos a comenzar un poquito con la historia que usted vivió en 1971. Kathleen, we're going to start by you telling us, the story that happened to you in 1971. Y el por qué el interés de escribir este libro y compartir esta historia con la gente. And how you became interested in reading this book and share it with the rest of the people. I knew after spending 5 years in the Fontaine Manse that one day I would tell the story. Yo supe después de 5 años de haber pasado en la mansión que yo quería contar esta historia. The story is not really a ghost story, it's a love story. La historia realmente no es una historia de fantasmas, es una historia de amor. I think any woman, any mother would have experienced the same thing I did. You could not live in that house and not be drawn to those 3 children. Yo creo que cualquier mujer o cualquier madre, al haber pasado ahí unos años, le sucede lo que a mí me sucedió. Los niños me atrajeron mucho. Oh, Kathleen. Yes. Realmente el darle ese enfoque de que no es una historia de fantasmas común y corriente, sino que fuera una historia de amor, es lo que atrae a leer este libro precisamente. Kathleen, I think what happens is, by not being just a ghost story, but rather, a story of love is what really makes it attractive. Porque realmente cualquier otra persona, pienso yo, que hubiera llegado a esa casa, hubiera salido huyendo al día siguiente. Because probably, any other person
living in that house, and that happening to them, they probably would have just run out of the house, the following day. That may be true, but the fact was that I nor my family could afford to move to another house. I had to find a remedy. Probablemente sí. La razón es que no podíamos tener otra casa, ¿no? Entonces yo tuve que encontrar un remedio para seguir viviendo allí. Claro que sí, Kathleen. Pues nos gustaría que comenzara a platicar acerca de esta historia. ¿Cómo fue? ¿Qué es esta casa? ¿Por qué la trajo? Platíquenos acerca de qué fue lo que le sucedió. Okay, Kathleen, maybe we could start you by telling us, what attracted you to that house? What happened there? I was drawn to the house years before we ever lived in it. I was riding the city bus. I rode a city bus to work each morning. And actually, I was married to someone else and pregnant with my first son. And we passed the house each morning on the bus, from the bus. Lo que pasó es que yo me sentí muy atraída a esta casa antes de vivir allí, ¿no? Yo tomaba el autobús y mi esposo y yo siempre pasábamos por allí. Mi primer esposo, estaba embarazada en ese tiempo y solíamos andar en el autobús y pasar por ahí siempre. ¿Esa atención fue por el diseño de la casa o había algún sentimiento hacia la casa, Kathleen? Kathleen, as you were telling us before, that you used to ride the city bus and you felt attraction for that house. Now, could you tell us that the attraction was felt because of the design of the house maybe, or perhaps because you felt something special towards the house? The house was very stately looking, but I was drawn to the house because there was a little girl in the window upstairs, the upstairs window that faced the street. She always seemed to wave to me. I always saw her and she waved to me and I waved back. I thought she was waving to me. And later I would see this little girl in my nursery window and it was one of the spirit children. But I was drawn to that child. Sí, lo que me atrajo de la casa es realmente la casa tiene un estilo muy formal, ¿no? Pero cada vez que yo pasaba por delante de la casa, lo que veía era una niña a través de una ventana, ¿no? Y según iba pasando el tiempo, pues la niña siempre me saludaba con la mano, ¿no? Y después yo podía verla de donde yo tenía mi cuarto de niños, de los niños, ¿no? Y me di cuenta que era un ente espiritual. O un espíritu, ¿no? Okay. Entonces, desde joven, o de pequeña, le llamaba la atención la casa. So what happened then, Kathleen, that when you were pregnant and younger, you felt some attraction to this house? Yes, I did. But that was in another time. And years later, I was pregnant again with another son, and I had remarried. And we needed to buy a bigger house. So the house was for sale still. It was still for sale. And I think it had been for sale for all those 8 years. I'm not sure about that, but I think it had been for sale for all those years. And we looked at it, and I loved the house. I'd always loved the house. Okay. Sí, lo que pasó es que lo que te estoy contando pasó la primera vez cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo. Los años pasaron, me volví a casar y estaba embarazada otra vez de mi segundo hijo. Y cada vez que pasaba por ahí me sentía muy atraída a la casa. La casa luego la pusieron de venta y aparentemente la casa estuvo de venta como por 8 años, ¿no? Pero yo siempre sentí algo especial por aquella casa. Ok, Kathleen. Entonces, cuando esta casa se puso de venta, ¿qué ustedes tuvieron la oportunidad de verificar cuánto costaba o qué fue lo que sucedió cuando supieron que la casa estaba en venta? So, Kathleen, when the house went for sale, what happened? You verified how much it was. How did you go about finding out more about this house? Well, we made arrangements to meet with the owner and visited the house. They had a price they wanted. They wanted $8,000. We offered $7,000, and we bought it for $7,500, and that was in 1971. Sí, lo que pasó, pues hicimos los arreglos necesarios con el dueño. Hicimos una oferta. La casa estaba de venta por $8,000. Hicimos una oferta de $7,500 y finalmente, pues, la compramos por ese precio. ¿Y esto en qué año fue, Kathleen? ¿En qué año? I'm sorry, Kathleen. What year was this? 1971. En 1971.
Bastante barato. It was really cheap then, huh? Very inexpensive. Well, actually, that house should have sold even then for probably 15 or 20,000. Bueno, realmente esa casa quizás la tuvieron que haber vendido por $15,000 o $20,000 aún en ese tiempo. Entonces el precio no era realmente lo que valía la casa. So then the price, the worth of the house wasn't that, $7,500. It was a little bit more, right? The worth of the house was a great deal more than what we paid for it. And we weren't even going to look at it because we thought it was out of our budget. We didn't think we could afford it to start with. But it was cheap. Sí, lo que pasó es que el valor de la casa no era realmente ese, era un poquito más, ¿no? Pero inclusive nosotros ni siquiera la íbamos a ir a ver porque parecía que estaba fuera de nuestro presupuesto, ¿no? Pero de todas maneras, era una casa que estaba bastante bien y estaba barata. Vamos a tener que hacer una pausa, pero regresamos inmediatamente con más del programa de Los Desvelados a través de Desvelado Net. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados con nosotros, Kathleen McConnell. Ella es autora del libro Los Niños Fantasmas. Entonces, ¿qué sintió Kathleen cuando se dio cuenta de que la casa estaba, pues, accesible a ustedes? ¿Lo pensaron para ir o comprar la casa? So what happened then, Kathleen, when you saw, did you think that the house was in your price range, Did you think about going in and checking the house out? Oh, we did. We checked it out, and we made an offer right then. And they accepted it. They accepted our offer. Sí, lo que pasó fue que sí hicimos la oferta, fuimos a ver la casa y la aceptaron realmente rápido nuestra oferta. Of course, 2 days later, I understood exactly why they accepted our offer. Y 2 días después sí me di cuenta por qué aceptaron nuestra oferta. Kathleen, entonces la casa la compran ustedes, había estado en venta por varios años y ustedes llegan y la arreglan y entran a la casa. So then, Kathleen, the house was for sale for a few years before. You bought the house, you come into the house, you fix it up, and then what happens? We were in the house 2 days. We had lived in the house actually for 2 days. And the second night, we were in bed, and this thunderous noise, just boom, 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 woke me from sleep. And George said, "Did you hear that?" Well, of course I heard that. And he proceeded to get up out of bed, and he retrieved a gun that he kept because he thought someone was breaking into the house. Sí, lo que sucedió es que pasamos 2 días ahí en la casa y nuestra segunda noche me desperté porque un ruido así como de trueno que hizo boom, boom, me despertó muy fuerte y le hablé a mi esposo y le pregunté si lo había oído y él dice, sí, lo oí también y rápidamente fue y sacó su arma, ¿no? Para ir a investigar. Go ahead, Kathleen. So I lay there and I called for my husband, George, and he didn't answer. And I was getting worried, and the noise persisted. Boom, boom. And I thought to myself, burglars try to be quiet if they're going to break into your house. Volví a hablarle a mi esposo y yo estaba muy preocupada porque volví a oír este sonido como trueno, ¿no? Y yo dije, bueno, pues si son ladrones no pueden estar haciendo tanto ruido. Go ahead. So I got up and went to look for my husband, and he was at the top of the steps at the landing, and he was looking down into the entry of this fine big home, and we were watching the inner doors banging open and slamming shut while the outer doors were locked down tight. The outside doors were locked tight. The inner doors were opening wide and slamming shut, and they were opening wide and slamming shut, and that was the booming noise. And he was paralyzed just standing at the top of the stairs. And we both stood there and watched this, and then we went back to bed. My husband went to sleep, and I lay awake all night knowing my house. Okay. Sí, lo que sucedió es que eventualmente nos despertamos los dos. Yo seguí a mi esposo, nos quedamos ahí de pie
por la escalera, ¿no? Hacia abajo, hacia el segundo piso, y lo que empezamos a ver es que las puertas empezaban a abrir y cerrar, y eso es lo que producía el ruido como un boom, ¿no? Y entonces los dos nos paralizamos completamente, volvimos a la cama y yo no pude dormir toda la noche. Regresan al cuarto y ¿qué piensan ustedes, Kathleen? So you go back to your room and what do you think about it then? I think I know exactly what's going on. There's no explanation for it. You try to reason what might that be, and there's no explanation. And when there is no explanation, the explanation is obvious. There were spirits in the house, and my husband went to sleep. He went back to sleep, and I lay awake all night. Okay. Sí, lo que pasó es que pues yo me di cuenta realmente lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero si lo piensas, no hay ninguna explicación para dar sentido a esto, ¿no? Y me quedaba pensando qué podría ser, ¿no? Y mi esposo se fue a dormir, pero yo no pude dormir ya más. Go ahead, Kathleen? Yes. Yes, go ahead. Entonces, Kathleen, tu esposo fue a dormir y tú empezaste a pensar que esto entonces no era algo normal, sino que podría tratarse de fantasmas en la casa. So, Kathleen, when your husband fell asleep, you lay there awake and you started thinking, well, this is not normal. Maybe there are ghosts in the house. Is that right? That's right. Así es. So I lay there and thought about what I was going to do the next day. I made a plan that I would go from top to bottom, from the attic to the cellar, and talk to whatever was in the house, and if it was harmful or dangerous. And I made a plea. I went to every room the next day, went through every room in the house and said, please don't hurt my children, don't hurt my family. Okay. If we have to leave, we will leave. But I talked to them as though they were adults. I didn't know what it was. I thought maybe it was just one. I didn't know what I was talking to. I just knew I was talking to a ghost at that time. Okay, Kevin. Sí, lo que pasó es que me puse a pensar yo qué va a ser mi plan, ¿no? Al siguiente día cuando desperté decidí que iba a caminar por toda la casa, hacia el ático, hacia el sótano, y iba a empezar a preguntar quiénes son, ¿no? Pero yo lo que pedía realmente es que no hicieran daño, especialmente a mis niños, ¿no? Porque realmente no sabía lo que estaba sucediendo, si eran fantasmas o qué. Go ahead, Kathleen. Kathleen? And I was pleading with them as I went through the house, saying, just don't hurt anyone. If we have to move, we will, but we sold everything we own to buy this house. And if there's any way we can live here together, we need to do that. Okay. Sí, lo que pasó es que yo estaba pidiéndoles, por favor, no nos hagan daño. Si necesitamos movernos y vender todo, pues lo haremos. Pero yo realmente quería saber qué es lo que estaba sucediendo y pedía que no nos hicieran daño. Go ahead. Kathleen, ¿y usted esperaba que hubiera una respuesta a este intento que usted estaba haciendo? Kathleen, did you expect some type of answer to this type of plea that you were making? I don't know that I expected an answer, but I expected a resolution. Either I would be forced out of the house with more of the noise, unrelenting noise, or something would drive us out of the house. Okay. But I would get a resolution. Okay. Yo no sé si realmente esperaba una respuesta de ellos, pero yo lo que quería era recibir un tipo de resolución a esto, ¿no? Yo lo que quería era resolver esto, pero no necesariamente recibir alguna respuesta de ellos. Go ahead. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se puso mencionando en toda la casa que pues querían vivir ahí. ¿Qué pasó después de esto? So what happened after this? You mentioned that you told them that you wanted to stay and live there, so what happened after that? We needed to stay and live there. We really couldn't afford to move and buy another house. Who had the money at that time with 3 children for another down payment and everything required to buy a house? Sí, yo necesitaba realmente que nos quedáramos allí porque era muy difícil movernos a ningún otro sitio con 3 niños, ¿no? Y no lo podíamos, no teníamos el suficiente dinero para hacerlo. Así que yo quería recibir algún tipo de respuesta a esto, ¿no? No nos podíamos mover. Go ahead. So that next morning after the noise
and all the racket, and I was going to make my plan. George came downstairs, and we never said a word. He never mentioned the noise at all. George just forgot about it. Not a big deal to him. Sí, lo que sucedió es que la próxima... Siguiente día. Sí, al siguiente día lo que sucedió es que después de haber oído todo este ruido y todo, ¿no? Y haber tratado de hacer mi plan, George, mi esposo, no dijo nada sobre el ruido que habíamos oído, ¿no? Go ahead. When he came downstairs, he asked me if I had seen his shoes. Lo primero que me preguntó mi esposo cuando bajó es si yo había visto sus zapatos. I told him no, but I would look for them, and he went on and wore something else to work. I would watch for them as I cleaned house. Yo le dije que no los había visto y entonces pues él fue y buscó otra cosa para ponerse y pues salió de la casa. Go ahead. When I finished my trek through the house, talking to whomever was in that house with me, I realized I had not yet gone down to the cellar. Now, this was an outside cellar. You had to go outside to it. It had a dirt floor, and I still was putting that off for last. I wasn't anxious. I was anxious about going down into that cellar. Después de que terminé la visita por toda la casa, no para saber qué es lo que había causado este ruido, me di cuenta de que no había ido a un sótano que realmente estaba hacia afuera de la casa, ¿no? Y aparentemente pues tenía que revisarlo, ¿no? Porque no sabía lo que estaba sucediendo allí. Go ahead, Kathy. So that afternoon, after I finished everything else, I went down into the cellar, and it was a very dark place. And as I left the steps and went over into the center of this old cellar to reach for the chain, there was a chain with one light bulb, I stepped on something, and I thought, oh no, it's a rat or something dead in this cellar, and it scared me, and I pulled the chain and jumped, and there was George's shoes in the cellar. A youngster. Kathleen, vamos a la pausa y regresamos con usted. We're going to take a break now. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Esta noche con nosotros Kathleen McCollin, ella autora del libro Los Niños Fantasmas, una historia verdadera de fantasmas, pero no es una historia común y corriente de fantasmas, es una historia de amor. Y nos habíamos quedado, lo que os había comentado Kathleen. Sí, lo que sucedió es que después de que había terminado mis quehaceres del día, no decidí que por la tarde iba a ir a ver a este lugar, este sótano, y empecé a acercarme a él y noté que había una cadenita allí para encender la luz, y cuando iba a encenderla lo que sucedió es que toqué algo con el pie, ¿no? Como que pisé algo con el pie y dije, oh no, puede ser una rata, ¿no? Pero cuando pude encender la luz, vi que eran los zapatos de mi esposo que la habían dado buscando en la mañana. Go ahead. Well, I got through the fright and went back into my kitchen and sat down, and as I sat there, I was thinking, George's shoes were in the cellar, and he took them off at the bedside. Okay. Sí, lo que después de que me pasó el susto de haber pisado esto, ¿no? Y salí corriendo de allí, fui a la cocina, me senté y empecé a pensar, bueno, son los zapatos de George, de mi esposo, pero ayer en la noche se los quitó y los dejó cerca de la cama. Go ahead. I sat there and pondered, just thought about this for a little bit, and I stopped being afraid, and I started to smile. My heart was still beating very fast because I had a real fright, but I thought that was funny. That wasn't near as scary as it was funny. And it was a joke. The shoes were in the cellar, and he took them off at the bedside. And I thought, well, this is something a child would do. This is something probably a teenager would do. Que cuando ya ella recobró la compostura ahí en la cocina, ¿no? Y empezó a pensar, pues, ¿qué sería ese ruido, no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y me empecé a pensar cómo voy a lograr hacer esta comunicación, ¿no? O qué es lo que querrán. Y me pareció hasta un poco divertido, ¿no? Cuando empecé a pensar lo que había sucedido. Como que fue una broma entonces lo que esto sucedió, o sea que pusieran los zapatos en el sótano, fue como una broma, lo tomó así Kathleen. Kathleen, then to you it seemed like a joke, what they had done with the shoes, your husband's shoes in the cellar.
It was a prank. Yes, I thought it was. Sí, pensé que había sido una broma de lo que ellos habían estado haciendo con los zapatos, ¿no? O sea, no lo tomó del lado negativo de aterrorizarse y decir, ay, me están moviendo las cosas de la casa. So you didn't take it as, as a negative thing, like they were trying to terrorize you, or, they were trying just to move things around the house to scare you off. No, they could have done that if they wanted to, and I felt like this was something that one of my own children might have done, and we quizzed the children about things, but we didn't come out and tell them what was going on. Sí, no pensé que fuera una cosa así mala, ¿no? Yo pensé hasta que alguno de mis hijos había hecho ese tipo de broma, ¿no? Y lo que hicimos fue preguntarles a ellos si ellos lo habían hecho. Go ahead. ¿Y hubo algún tipo de respuesta de los niños, de sus niños, Kathleen? Did you get an answer from your kids, about this? Oh, we didn't precisely tell them what had happened. We wanted to, didn't want to lead them into it so they'd have answers for us. No, we didn't. No, precisamente nosotros no les dijimos a los niños qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque no queríamos que ellos se prepararan para decir algo, ¿no? Entonces, básicamente no les dijimos nada. But no one had seen Daddy's shoes. Pero ellos dijeron que ninguno de ellos había visto los zapatos de su padre. Entonces esto fue la contestación a que sí había fantasmas en la casa. So then that was your answer to you, that there were ghosts in the house, right? I felt that was my answer. Sí, yo I felt comfortable. Sí, yo me sentía bien, ¿no? Pero sabía que esa era la respuesta. Go ahead. ¿Y qué más sucedió después de esto, Kathleen? And Kathleen, what happened after this? Well, then I tried to I tried to do some research myself. I wanted to find out exactly who had lived in the house. We had some information from the previous owners as to who built the house, and it was a historic home. Entonces lo que yo empecé a hacer fue hacer mi propia investigación, ¿no? A tratar de investigar quién había vivido allí, quién habían sido los dueños anteriormente, ¿no? Pero lo que yo sabía es que había sido una casa histórica. Go ahead, Kathleen. I would find that 3 children had died in the house, as best I could discover. 3 children had died at the turn of the century with scarlet fever. Lo que yo me di cuenta es que 3 niños habían muerto allí a principios del siglo. Habían muerto de una fiebre, la fiebre escarlata. Go ahead. One at a time, each child was revealed to me. And I would learn that one was an infant, about 10 months old. The next one was the little girl that I saw in the window from the bus many years prior, and I would see her again in that window in what was my nursery for my baby. She was probably about 10 years old, and the older one was a little boy about 12 or 13, and I called them the baby, an angel girl, and Buddy. I gave them names. We lived there 5 years, and they became an extension of my own family. Sí, lo que sucedió es que uno por uno ellos empezaron a revelar ante mí. Uno era un infante de 10 meses, la otra era la niña que yo había visto años antes, que aparentaba tener más o menos 10 años, y luego era otro niño de 13 años más o menos, y yo les empecé a dar nombres. Uno se llamaba Ángel, el otro se llamaba Buddy. And can you tell me what the other baby's name was? Angel, Buddy, and who else? I just called it the baby. The baby. Y simplemente al de 13 años yo le llamaba pues el niño, el bebé, ¿no? Uh-huh. Go ahead, Kathleen. I don't know what you want me to tell you. That ¿Logró encontrar los nombres reales de los niños, Kathleen? Were you able to find out the real names for the children? No, and I tried every way that I could to find the real names. I just I came to be comfortable and satisfied myself that I knew they were Fontaine children, but not precisely which Fontaine children. No, intenté de buscar los nombres de los niños, pero nunca los supe, ¿no? Simplemente pues me hice a la idea que eran los niños de Fontaine, ¿no? Y eso es todo. Ahora, al saber que eran 3 niños fantasmas o 3 espíritus que habían quedado en esta casa, ¿cómo fue que empezó esa relación de 5 años que usted vivió en esta mansión con ellos? ¿Cómo fue que empezó
esta intercomunicación con ellos, Kathleen? Kathleen, as soon as you found out that they were like ghost children, and that they had been there for 5 years, what kind of relationship or how did you start the relationship with them, I found out that if you take the role of the mother, you get to be the mother. And I took the role of being the authority in the house. Lo que pasó es que yo me di cuenta, que si uno se pone en el papel de la madre, entonces uno tal vez pueda llegar a ellos, y eso es lo que hice, ponerme en el papel de una madre. I know how crazy this sounds. I know I sound like a crackpot, but I tell you my story in the book exactly the way it happened. Yo sé que esto puede sonar un poco absurdo, pero y pueden pensar que estoy loca, pero en mi libro cuento la historia tal y como sucedió. Porque esto es una relación, o sea, aparte de sus hijos normales o regulares, tenía 3 niños más que eran estos niños fantasmas. So this really turned into a relationship, because besides having your children, you had another 3 children, so what happened? Yes, it did. It turned into a relationship. That very first Christmas in the house, I know your listeners probably think I am just the wackiest woman in Louisville, but the very first Christmas, I bought Christmas presents for those 3 children. These were Christian children. There were many ministers I found in their family. They knew God. They knew Jesus Christ, and I bought Christmas presents for those 3 children. Sí, lo que sucedió es que mi primera Navidad allí, yo los traté como niños normales, Hasta fui y les compré regalitos para Navidad. Yo sé que puede parecer esto absurdo, pero yo sabía que estos niños eran cristianos, Porque averigüé que en la familia de ellos habían muchos ministros, pastores en la familia, O sea que yo sabía que estos niños sí conocían a Dios. I think I found out that you can't assume when you find out you have a spirit in the house. Don't assume that it's evil. Sí, yo creo que lo que supe es que cuando tienes una entidad en tu casa no hay que pensar rápidamente que es maligna, Kathleen, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando contigo en el programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Seguimos en el programa de Los Desvelados. Con nosotros esta noche, autora del libro Los Niños Fantasmas, Kathleen McConnell, que yo sé que no quiere que uno les diga fantasmas, sino son niños espirituales, ¿no es así, Kathleen? Kathleen, I know you don't want us to use the term ghost, but instead use the spiritual children. Is that right? The title of my book is called Don't Call Them Ghosts. And that is a statement I made to my husband the very first Christmas we were in there. En el título del libro dice, no les llamas fantasma, Y esto fue lo que yo le dije a mi esposo, la primera Navidad que estuvimos ahí. My husband and my daughter had gone to midnight services at church. This was Christmas Eve. And when they returned, I was standing next to the mantle at the fireplace. And he came over and said, "How are little ghosts this evening?" And I turned on him like a snake and said, "Don't call them ghosts. They're children." Así lo que sucedió es que esa noche mi esposo y mi niña habían ido a la iglesia, para los servicios de Navidad, y cuando regresaron yo estaba en la chimenea esperando y mi esposo se acercó y me pregunta, ¿cómo están los pequeños fantasmas? En ese momento yo me volví contra él como una víbora, y le dije, no les llames fantasmas. Go ahead. Kathleen? And you said you asked me about the relationship with these children. When we moved out of the house 5 years later, I thought it was going to rip my heart out to move, and I asked God every day, please tell me what to do. My question every day was to God was, give me the wisdom to know what to do and the strength to do it. Sí, tú me habías preguntado sobre la relación con estos niños, Y lo que te puedo decir que 5 años después, cuando nos pensábamos mover, mi corazón se partía en dos, pensando que los iba a dejar, y entonces le pedí a Dios, que me diera una respuesta de lo que yo tenía que hacer sobre esto.
Ahora, Kathleen, no, me imagino que usted ya miró esta película con Nicole Kidman. No recuerdo ahorita el nombre The Others. Ajá. Kathleen, I was just wondering, you probably seen that movie with Nicole Kidman called The Others. I have a copy of that movie. Sí, tengo una copia de esa película. Y en esta película nos da una idea diferente, ¿no? A lo que uno piensa de los fantasmas, de que ellos están para asustarnos. En cambio, ahí nos muestran de que ellos viven aterrorizados por la gente que llega a su casa, ¿no? And according to this movie, we get the idea that this ghosts, when in the movie, they seem to be afraid of us, living in that house, of us human beings, And so they may be. I don't know that these children revealed themselves to anyone else in that house. Posiblemente esto suceda, pero los niños en esta casa no creo que se le hayan revelado a nadie más. Because I think these children had been in that house about 100 years. Yo creo que estos niños habían vivido en esta casa así como entes por lo menos unos 100 años. ¿Y esta relación, Kathleen, fue solamente con usted o más miembros de la familia participaron dentro de esta historia? Kathleen, so these children had a relation with you only, or did they have any other relationship with someone else in the house? With my husband. They seemed to try to play all their tricks on my husband. I think they wanted to get a rise out of him. And my husband has no peaks and valleys. He's very even all the time. He's just the easiest person you would ever know. Sí, yo creo que lo que pasaba que también querían, se le había revelado a mi esposo, ¿no? Y lo que querían hacer con él es tratar de tener alguna reacción de él, ¿no? Pero mi esposo es muy tranquilo, muy calmado, así que no existió esto, ¿no? Y trataban de hacerle bromas a él, pero él no reaccionaba a esto. ¿Sus niños nunca tuvieron contacto con ellos? What about your children? Did they have any contact with them? Oh yes, my youngest son Duncan was. Let me back up just a little bit here. My youngest son was very premature. He was born at 6.5 months. I had appendicitis. And Duncan was born. Sí, déjame contarte, con mis niños también tuvieron relación, especialmente con el más pequeño que nació prematuro, ¿no? Y se llama Duncan. Yo tuve apendicitis, así que el niño nació prematuro. Con él tuvieron relación. Duncan did not talk until he was over 3 years old. He didn't speak. Y lo que pasaba es que Duncan no hablaba hasta que tenía 3 años, no empezó a hablar. He was 8 weeks old when we moved into the house. So he became a very willing playmate and very susceptible to these other children. Y lo que sucedió es que cuando nos movimos a esa casa, el niño tenía como 8 semanas de nacido, y cuando nos movimos, pues el niño tenía la voluntad de jugar con ellos, ¿no? Porque era muy susceptible a la relación con ellos. One of them especially looked after Duncan for me many times. I knew one was looking after him, and until the day we moved, until the very morning, I did not know which one it was. And then I found out. Y yo sabía que uno en especial cuidaba mucho de Duncan, ¿no? Y tenía una relación muy especial con él, y nunca sabía yo quién era hasta el último día que estuvimos ahí. Duncan had a very special relationship with these children, and he remembers today. Y él tuvo una relación muy especial con estos niños, y hasta hoy en día él recuerda esta relación con ellos. O sea, Duncan, durante estos 5 años, pues él cumplió 5 años en la casa. ¿Él recuerda haberlos visto y haber jugado con ellos? So then Duncan, because I'm assuming that he lived there for 5 years, so he must have been 5 years. So does he remember playing with them? Yes, he does. He does. And if you read the afterword in the book, at the very end, my publisher asked me to interview each of my children and ask them about their time in the Fontaine Manse. Sí, él lo recuerda todo, ¿no? Y cuando lean el libro, en la última parte del libro, ¿no? Mi editor, ¿no? Me pidió que yo entrevistara a mis hijos, ¿no? Y me contaran sobre la relación que cada uno de ellos tuvo con estos niños. And we thought we had this big secret. All 5 years we lived there. We didn't tell anyone. My husband and I told no one. We didn't want the children to be afraid to live there, and we didn't want friends and family to be afraid to come into the house. Y lo que sucedió es que esto lo manteníamos como un gran secreto, ¿no? Y se los dijimos a los niños que pues no queríamos que ellos tuvieran miedo de vivir allí, y nunca se lo contamos a nadie, nunca revelamos el secreto. Entonces, el que tuvo mayor relación fue Duncan.
y imagino que él no distinguía entre una persona de carne y hueso y un fantasma. So as you were telling us, the major relationship was between Duncan and the children. So apparently he wasn't able to distinguish between a real child and a ghost. No, and he didn't talk until he was over 3 years old, so who was he going to tell? Sí, él no sabía y como no sabía, no podía hablar hasta la edad que cumplió 3 años, pues a quién se lo iba a decir, a quién se lo iba a contar. ¿Y qué fue lo primero que él dijo respecto a estos amiguitos que él tenía? So what was the first thing he said, regarding these children, regarding these friends that he had? When he did start to talk, like I said, he was over 3 years old. And when he did, he was very cautious about saying anything. And he would slip and say, well, my friends are here, Mommy. Or, you know who my friends are. Sí, él no empezó a hablar hasta después de los 3 años y él era muy cauteloso sobre lo que decía de esto, ¿no? Y de vez en cuando se le salía algo y decía, pues mis amigos están aquí. Y tú sabes quiénes son, mami. Go ahead. As I said, Duncan was a very willing playmate, and it was easy for me to tell when he was playing with those children. And the baby was at a period of time the same age as my baby, and I could tell there was. Let me back up here just again one more time here. When I first discovered that there was another baby in the house, I was going upstairs and was just ready to get to the top of the landing when I noticed that my older son, had left a basketball out in the hallway. Sí, como había dicho antes, Duncan era un niño que tenía mucha voluntad para jugar con estos seres, ¿no? Pero realmente, bueno, déjame retroceder un poco de lo que había dicho antes. Lo que pasó fue que había niño, aparte de mi bebé, estaba el niño al que le llamábamos bebé, ¿no? Y un día mi hijo mayor se acercó a la parte de abajo de la escalera y vio que allí había una pelota. Go ahead. The basketball was laying in the middle of the hallway, so I just gave it a shove with my foot, and it rolled to the end of the hall and stopped in front of the nursery. Y lo que sucedió es que cuando yo vi la pelota allí, pues le di una patadita y la pelota salió y se fue a posar allí enfrente del cuarto del bebé. Vamos a tener que hacer la pausa, Kathleen, nuevamente, pero regresamos contigo en el programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Con nosotros Kathleen McConnell, ella radicada en Kentucky y tiene esta historia formidable de los niños fantasma, una historia verdadera que ella precisamente vivió en esta casa de la mansión de los Fontaine. ¿Cómo se pronuncia bien el nombre de la casa, de la mansión, Kathleen? Kathleen, what would be the right pronunciation of the mansion or the house? The Fontaine Manse. Se llama la mansión o la Fontaine Manse. Mansión Fontaine. La mansión Fontaine. And as I started to take another step, the ball rolled back to me. Y cuando yo me estaba acercando a la pelota, entonces de repente ¿Se regresó? Regresó la pelota hacia mí. At first I thought, well, maybe it was just gravity. Y yo pensé a lo mejor es simplemente gravedad en una casa antigua. So I shoved the ball again with my foot. Y una vez más le pegué una patadita con mi pie a la pelota. The ball rolled back to me again. Y otra vez la pelota llegó hacia mí. I sat down. Me senté. And I rolled the ball back and forth. And I had played this game many times with my other children, where you roll the ball back and forth between your legs. Y entonces lo que hice fue darle unas pataditas y la pelota otra vez llegaba y yo había jugado este juego con mis niños anteriormente. So I knew I had a toddler on the other end of the ball. Entonces me di cuenta que yo tenía un niño ante la pelotita.
And many times when Duncan was a toddler, I would see him in the hallway playing this same game with no one on the other end of the ball. Y muchas veces yo había notado que Duncan hacía lo mismo, no darle pataditas a la pelota, pero yo no veía con quién estaba jugando. Kathleen, ¿podías percibir tú a los niños cuando estaban alrededor tuyo? Kathleen, were you able to sense that the kids were around you? Oh, yes. Yes. Sí, sí. Initially, it was just like you read in the books. You would get really, really cold. It would be very chilly. Sí, al comienzo, como lo vas a leer en el libro, se notaba así mucho frío, ¿no? Alrededor. But as we got comfortable with each other, it was not frigid or cold or anything. But if they got upset at me, if they would get mad at me about something, or because I was the mother and I would call them down if they did something, then it would get really, really hot. Sí, según nos fuimos poniendo más cómodos alrededor de ellos y todo, ya no empecé a sentir yo este frío, ¿no? Pero si yo me enojaba porque realmente yo tenía el papel de madre, ¿no? Notaba que de repente se ponía así como muy caliente alrededor. Y Kathleen, entonces, al poder percibir a ellos, al poder tener esa relación muy, muy intensa cerca de ellos, Duncan, al poder jugar también con los niños, entonces esto dejó de ser ya una relación espiritual, ¿no? Sino que más que nada ya fue una relación familiar con ellos. So as the relationship intensified with the children, you know, and as Duncan was playing with them and everything, you know, this relationship became more than that. You know, it was what kind of relationship it became. They were children together. They were playmates. Lo que realmente eran niños, eran compañeros de juego. Duncan had a little blanket that he tugged along behind him as he was a toddler, and that was what I gave the baby for Christmas the first year. I gave him a blanket, and you could see Duncan's was blue, the baby's was yellow, and you would see this little yellow blanket just anywhere that it might fall. Sí, lo que pasaba es que Duncan, el niño, siempre llevaba como una cobijita, ¿no? Y cuando llegó la época de darle regalito, pues yo también le obsequié al bebé una cobijita, ¿no? El de Duncan era azul y la del otro niño era de otro color. Well, as I said, they were playmates together, and when I found one little blue blanket, I would find the yellow blue blanket, and I knew they were together. Y como dije antes, eran compañeritos de juego, y cuando encontraba la cobijita azul, también encontraba la otra cobijita que era de color amarillo, o sea que habían estado jugando juntos. ¿Cómo fue esa decisión de tener que moverse de esta mansión, de esta casa? Kathleen, tell us again, you know, what type of, or how was the decision to move from that house? The decision was, I was pushed out of the house as much as I was pushed into it. It was God's will. It was God's will for me to be in that house. These children were there. They were tethered to that house, and it was my purpose to help them find their way home. The story has a resolution. Sí, lo que sucedió es así como yo me sentía atraída a la casa, no fue una relación como que me empujaron a esa casa, pero también como que me empujaron para salir de esa casa, no. Fue una decisión de Dios porque esos niños estaban allí en esa casa y tal vez yo llegué allí para ayudar a estos niños. It happened during the 5 years we lived there that my father passed away, and my mother had an accident and injured herself. She broke her arm in 3 places and some ribs, and I just felt like we needed to be closer to my mother. So we actually bought the farm place that I grew up on. Sí, lo que sucedió es que durante esos 5 años que yo estuve viviendo en esa casa, mi papá enfermó y falleció. Mi madre se accidentó, tuvo varios problemas en 3 partes, ¿no? Su brazo se rompió. Sí, se rompieron algunos huesos. Entonces la decisión de irnos de ahí fue pues movernos más cerca de ella, y lo que hicimos fue comprar el lugar donde yo había crecido, que era una granja. We hadn't planned to move, didn't want to move, but
things just seemed to set in motion that we needed to move. I needed to be closer to my mother. Sí, realmente no habíamos decidido mudarnos de ahí ni nada, ¿no? Pero aparentemente todo sucedió una cosa tras otra y yo sentía que tenía que estar cerca de mi madre para ayudarla. I asked my husband if we could move the house to the property in Indiana. Could we move the house? People move houses. Inclusive yo le pedí a mi esposo, ¿no? Si era posible que pudiéramos mover la casa al lugar donde nos íbamos a mover en la granja, ¿no? Porque realmente las casas sí se pueden mover a veces. He laughed seriously because this house is built like a fortress and you couldn't really move it. Mi esposo se rió mucho de mí, ¿no? Porque realmente esta casa está construida casi como un fuerte, ¿no? Y no se puede mover. But we were just absolutely forced to move in that direction, and it was God's will that we move. And at the same time, my heart was being ripped out of me. Sí, yo creo que fue una fuerza muy grande, ¿no? De que teníamos que movernos de ahí. Yo lo sentí así, ¿no? Que fue la voluntad de Dios que teníamos que movernos de ahí y realmente mi corazón se partía en dos al tener que tomar esta decisión. The children sensed things were going on. They knew things were going on, and they probably heard us talking about the move, and I had assured them they could go with us. Sí, lo que sucedió es que los niños sentían que algo estaba sucediendo, ¿no? Que estábamos planeando movernos. Quizás ellos habían oído nuestras conversaciones, ¿no? Y yo lo que les dije y les aseguré es que si ellos querían también podían mudarse con nosotros. I think they knew they could not go. Y yo creo que ellos sabían que no podían moverse de ahí. I cried a lot. Yo lloré mucho. I had long talks with them and asked them could they go with us. Y yo tuve largas pláticas con ellos, ¿no? Y les pedía que se vinieran con nosotros. But it was my prayer was answered. God gave me the wisdom to know what to do, and He gave me the strength to do it. And I learned that I wasn't giving them up; I was giving them back. Yo pedía mucho a Dios, ¿no? Que me dijera qué es lo que tenía que hacer, que me diera la sabiduría para hacer, ¿no? Lo que tenía que hacer, pero yo sabía que pues ya se había tomado esta decisión y no había vuelta atrás. I would ask you to ask your listeners to know that there is more in the world than just what we can see. I had this 5-year experience with these children. Yo quiero que tú le digas a tus radioescuchas, ¿no? Que hay cosas más allá de lo que podemos comprender, ¿no? Porque yo tuve esta experiencia con estos niños. And don't assume that if you have an extraordinary experience, don't assume that it has to be evil or that it has to be negative. Don't assume that it isn't, but make an effort to find out first. Y diles también que si tienen alguna experiencia extraordinaria como la que yo tuve, que no piensen que es negativa o maligna, ¿no? Que puede ser también, pero lo que a mí me pasó no fue nada así. These children were trapped. They were trapped in that house and didn't know how to get out. I think probably the older boy died first and wouldn't leave without his siblings. Sí, yo creo que estos niños estaban allí atrapados en esta casa, ¿no? Y lo que sucedió fue que el niño mayor murió antes que los otros dos y no podía seguir adelante sin sus dos hermanos más pequeños. ¿Y qué fue lo que hizo Kathleen? ¿Los niños se quedaron ahí? ¿Qué pasó con ellos? So what happened, Kathleen? You know, did the children stay behind? What happened to them? You're asking me to give away the ending to my story. Me estás pidiendo que dé el fin de mi historia. Es algo realmente impresionante lo que sucedió, ¿no? Porque lo que hizo usted no lo hubiera hecho nadie, o muy pocos lo hubieran hecho. Well, I think it was very impressive, you know, what happened, you know, and I think that what you did, nobody else would have done it. Oh, I beg to differ. Yo pienso que es diferente. I think any mother in the same position would do the same thing. Yo creo que una madre hubiera hecho lo mismo que yo hice. La cuestión es ¿por qué los niños quedan atrapados, como usted menciona, en los lugares, en casas, en escuelas? You know, the thing is, why is it that children get trapped in houses or in schools? I don't know. I don't know that. I think the reason my children were trapped is, as I said, I think the older boy died first, and he knew his sisters, or I don't know if the baby was a boy or girl, but he knew they were coming too, and he wouldn't leave. And when they died, it was too late.
He didn't find the light. He didn't find his way, and they were just there. He didn't know how to get out. Yo no sé por qué pasan estas cosas, ¿no? Lo único que sé es que en este caso el niño mayor murió y no quería irse de este mundo sin sus otros dos niños, hermanitos, ¿no? Y no sé si a lo mejor cuando le tocó irse, pues ya era muy tarde porque él estaba esperando a sus hermanitos y no quería dejar este mundo sin ellos. But it was my great privilege. It was my great privilege to have this experience. And the very last day we lived in the house, I got to see all three children together. Yo creo que fue un gran privilegio para mí haber experimentado esto, ¿no? Y el último día que estuvimos allí, ¿no? Yo pude ver a los tres niños juntos. Kathleen, yo quiero agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros y compartido su experiencia. Y invitamos a nuestra gente, a nuestros desvelados, a que llamen precisamente si quieren adquirir el libro de Kathleen McConnell al 1877-526-2442, 1877-526-2442. El libro se llama Los Niños Fantasmas, una verdadera historia de espíritus en la mansión Fontaine. It's my pleasure. Thank you so much for having me. Ha sido un placer. Muchas gracias por tenerme aquí. Le agradecemos muchísimo a Kathleen McConnell de haber estado con nosotros en el programa de Los Desvelados A través de Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.